Primeramente, vamos a ver cuál es el objetivo de la semana y el por qué nosotros estamos señalando esta presentación durante esta semana. El objetivo sería que ustedes como alumnos van a aprender la importancia que tienen tanto los medios de comunicación como de información y la utilidad de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para empezar, pues nosotros ya sabemos y conocemos lo que son las TICs. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de estas 3 semanas de clase, ustedes lo han ido analizando y estudiando en función de los recursos que ya tienen ustedes en plataforma. Me gustaría empezar con este pensamiento. Dice, las tecnologías de la información y la comunicación no son solo herramientas educativas y no son sustitutos del profesor. Nosotros muchas veces como estudiantes e inclusive como docentes pensamos que al tener nosotros el apoyo de la tecnología o de los medios de comunicación, ya nosotros estamos exentos de nuestra labor docente, cuando no es así. Inclusive pudiéramos decir que como docentes tenemos un mayor trabajo por hacer, y como alumnos definitivamente implica un mayor esfuerzo también, lo vamos a ver más adelante. Los medios de comunicación, nos dice, se refieren a cualquier componente que estimule el aprendizaje. Nosotros como docentes sabemos que tenemos al alcance de nuestras manos muchas herramientas que nos van a ayudar a que los estudiantes aprendan, comprendan y apliquen todo lo que nosotros queremos enseñarles, que adquieran esos conocimientos no solamente de manera teórica, sino que los puedan llevar a la práctica, no solamente en la escuela, sino en cualquier ámbito en el cual ellos se desempeñen. ¿Sí? Aquí ponemos una imagen que nos muestra algunos de los medios de comunicación que nosotros podemos utilizar durante nuestras materias. Sería la televisión, las revistas, los periódicos, el internet, las computadoras, el teléfono, el radio, etc. La introducción de las nuevas tecnologías no produce, dice, automáticamente un cambio educativo que mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no lo hace así, entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos, dice, que docentes y alumnos asuman su responsabilidad en el proceso. Y es lo que les comentaba en un inicio. Si yo como docente asumo que una computadora y un cañón va a hacer que la información que yo quiero transmitir, el alumno la tome y la admita como propia y la aplique, pues estamos mal. Entonces, ¿cuáles serían las responsabilidades de los alumnos y los maestros? Vamos a verlo a continuación. Primeramente, identifiquemos cuáles son los niveles que nosotros podemos obtener de conocimiento conforme este se va dando. ¿Okay? El nivel 1 se le denomina como aprendizaje como adquisición de conductas. En este sentido, estamos hablando únicamente de las conductas y gestos de manera general, y nos dicen que ante tal evento pues no se nos distingue, ¿sí?, entre los organismos infrahumanos y nosotros como individuos. El nivel 2 nos habla del aprendizaje como adquisición de información. Este se da cuando nosotros asumimos que toda la información que nos está proporcionando la persona, el docente, el instructor, pues es correcta. No objetamos absolutamente nada y damos por hecho que lo que se nos informa es lo correcto. El nivel 3 de conocimiento es el aprendizaje como adquisición de representaciones. Es decir, estamos obteniendo información, tenemos nuestra representación mental o hacemos una imagen mental de la información que se nos está proporcionando y llevamos a cabo un análisis de datos. Quiere decir que en este nivel pues ya estamos yendo más a profundidad en la adquisición de nuestros conocimientos. Y el último sería el aprendizaje como adquisición de conocimiento. Este es el nivel en el cual nosotros deseamos estar y que nuestros alumnos también lleguen. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a adquirir el conocimiento esperado y vamos a ser capaces de analizarlo, de procesarlo y de ponerlo en práctica. Es decir, vamos a tener realmente un aprendizaje realmente significativo que podamos aplicar en cualquier ámbito de nuestra
través de los métodos tradicionales. Si nosotros pensamos en cómo obtuvimos o en cómo adquirimos conocimientos en el nivel primaria, en el nivel secundaria, inclusive en el nivel bachillerato, pues pudiéramos encontrar que hubo maestros que no utilizaban en lo más mínimo la tecnología, ¿sí? Y que utilizaban un modelo tradicional en donde únicamente el docente hablaba, el alumno escuchaba y era poca la dinámica entre ambos. Al utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, se nos abre un gran ambiente, ¿sí? Una gran dinámica donde nosotros podemos visualizar y contextualizar un mundo sin fin de información que nosotros también seremos responsables de analizar y determinar cuál de esa información va a quedarse con nosotros y cuál vamos a desechar. ¿Qué otra cosa podemos hacer al utilizar la tecnología de la información y la comunicación? Pues nos va a ayudar o va a ayudar a nuestros alumnos a desarrollar y practicar sus habilidades. No solamente se va a poner a leer, no solamente va a investigar, sino que va a tener muchos más medios, ¿sí? Con los cuales recopilar esa información y va a ser capaz de utilizar esos medios, esas tecnologías en función de su propio aprendizaje. Aparte, podrá tener una imagen, como comentábamos hace un momento, mucho más clara de lo que nosotros como docentes le queremos transmitir. A diferencia de si nosotros únicamente fuéramos maestros con un modelo de enseñanza tradicional, donde estuviéramos hable y hable, transmitiendo únicamente teoría, y el alumno pues no tuviera la posibilidad de considerar esa información en un contexto mucho más amplio de imágenes y datos. Otra de las posibilidades que tenemos con el uso de las TICs es que permitimos al alumno moverse en información que va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Anteriormente pudiéramos decir que al alumno tendríamos que abrirle un conocimiento general para de ahí ir desglosando y llevándolo parte por parte a lo particular. Con la tecnología no es así, puede variar la forma en que el alumno aprenda. Esto depende de las tecnologías o medios de comunicación que él esté empleando para su aprendizaje. También podemos proveer mayor flexibilidad, tanto como docentes como a estudiantes. ¿Por qué? Porque el docente tiene mayor número de herramientas y elementos para hacer dinámica su clase y los estudiantes también tienen un mayor número de herramientas para adquirir sus conocimientos. También podemos así, con todos estos elementos, incrementar la calidad del aprendizaje. ¿Pero qué necesitamos? Bueno, como alumnos, ¿qué necesitan? Primeramente, darles las herramientas cognitivas que le permitan moverse. De nada me va a servir a mí, ¿sí? Poner un cañón al frente de la pantalla si el alumno no sabe leer, si el alumno se distrae con cualquier cosa, si el alumno no sabe analizar, no va a comprender y no va a aprender. ¿Okay? Entonces, como docente tenemos que enseñarle también cómo tiene él que utilizar la tecnología, cómo tiene él que utilizar los medios de comunicación y qué va a hacer con toda esa gama de información que él va a tener al alcance de su mano para aprender. Otra de las cosas que tiene que hacer con el estudiante es guiarlo a través de actividades diseñadas adecuadamente. Si el maestro no diseña o no planea adecuadamente todos los materiales y actividades que tiene que llevar a cabo el alumno, se puede perder en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Y por último, definitivamente se le tiene que informar al alumno y se le tiene que dar a conocer los medios por los cuales él va a utilizar toda esa información y todo ese conocimiento y con el cual va a desarrollar cada una de las actividades que tiene que realizar. Como docente, ¿qué implica? Mayor trabajo en la preparación de clase. Definitivamente no va a ser una planeación normal. Los materiales son diferentes. Los medios de comunicación con los estudiantes van a ser diferentes. ¿Okay? El ambiente que genere este tipo de tecnología y medios de comunicación que utilizará el docente tienen que presentar ciertas características
que definitivamente van a ser diferente la clase que se va a desarrollar. Mayor supervisión del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el estudiante no va a estar frente al profesor, lo cual va a implicar que el estudiante probablemente se le dificulte un poco más el aprendizaje o el desarrollo de una u otra actividad. Es necesario que el docente siempre esté al pendiente de las dudas del alumno y definir y determinar desde un principio los medios por los cuales el alumno podrá tener contacto con el maestro. También como docentes tenemos la obligación de capacitarnos constantemente en el uso de la tecnología de la información y la comunicación y crear, como mencionábamos anteriormente, ambientes que sean propicios para el aprendizaje. ¿Cuáles serían los problemas que nosotros enfrentaríamos al momento de utilizar las TICs? Bueno, uno de ellos es la capacitación en el uso de tecnologías. Me ha pasado como maestro de una clase virtual o de varias materias virtuales que me comentan los estudiantes que no son habilidosos en el manejo de las tecnologías, que probablemente sí le dieron la capacitación, pero él no se siente confiado de cómo va a hacer o cómo va a ejecutar cada actividad que le dice el docente. Es viable. ¿Por qué? Porque no todos somos hábiles en ciertas o cuales cosas. Para eso tiene que estar el docente. Y si el docente a su vez también tiene problemas con el uso de las TICs, pues entraríamos en un problema aún mayor. Entonces, es necesario llevar a cabo la capacitación tanto de docentes como de alumnos antes de empezar a incorporar las TICs en cada una de las clases o de las capacitaciones que nos vayan a dar. Acceso a los medios definitivamente es muy importante. De nada sirve que nos vayamos a capacitar si no contamos con los medios adecuados para poder nosotros aplicar los conocimientos que adquirimos en la capacitación. Asimismo, contar con una infraestructura adecuada es sumamente importante. Hay ocasiones en que los estudiantes inscritos por ejemplo, en licenciaturas virtuales, como es el caso de ustedes, no cuentan con la infraestructura en los lugares en los cuales ustedes habitan y tienen complicaciones al momento de cumplir con las actividades que los docentes les piden. Entonces, tanto es importante para el docente como es importante para el alumno y las instituciones educativas que arrancan este tipo de programas educativos. Problemas técnicos, obviamente, si nosotros no somos informáticos o ingenieros, como docentes y como alumnos podemos tener problemas técnicos que están fuera del alcance de nuestras manos y para ello es importante que contemos con el recurso humano necesario para que nos apoye en este tipo de situaciones. Y también ha ocurrido que, aparte de no contar con la tecnología y los medios de comunicación necesarios, pues si los tenemos, a veces los tenemos en menor medida y se complica por pues la diferencia de horarios o porque no se cuenta con los medios de comunicación o con el equipo cuando el docente lo requiere. Finalmente, me gustaría cerrar con el análisis de qué requiere el profesor y qué requiere el alumno al momento de nosotros utilizar la tecnología de la información y la comunicación para la educación. ¿Okay? En el profesor, obviamente debemos reconocer los riesgos, las ventajas y desventajas que implica el incorporar las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a conducir, guiar y ser una base firme o un andamio de nuestros alumnos durante dicho proceso. También, como profesor, debemos recibir la capacitación en el uso de las TICs, conocer los procesos técnicos para, en caso de no contar con el recurso humano que nos apoye de manera técnica, nosotros poder solucionar las dudas de nuestros alumnos, así como los procesos didácticos que se requieren para orientar a nuestros estudiantes en cualquier problema que tengan. Y por último, fomentar el uso de las TICs, siempre renovando la enseñanza y el aprendizaje, no haciendo monótona una clase, no haciendo monótono un curso o una capacitación,
siempre modificando, mejorando, innovando. Y por parte del alumno, ¿qué se requiere? Primeramente, comprometerse. Comprometerse con el aprendizaje, con su propio aprendizaje, ¿sí? Ser más autónomo y ser consciente de que ustedes van a ser los únicos responsables de su aprendizaje. Estamos hablando de aprender a aprender. Eso es sumamente importante. No debemos dejarle todo al docente. También como alumnos debemos estar conscientes de los beneficios y consecuencias del uso de las TICs, ya sea que se utilice de manera adecuada o inadecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces damos una utilidad negativa o que repercute más bien en nuestro aprendizaje, en nuestra vida. Hablemos, por ejemplo, del Internet. Cuando nosotros usamos esa herramienta para hacer alguna tarea o alguna actividad, tendemos mucho a copiar y pegar información, cuando nosotros debemos de ser aptos y tener la habilidad y el conocimiento para ser analíticos y crear dentro de nuestros trabajos información propia y que no sea copia de. Podemos basarnos en información de otras fuentes de consulta, más no copiarlas y pegarlas. Y si se hace así en ciertos párrafos o en cierta parte del texto, siempre citar al autor de ese texto. Tener claro que la tecnología no sustituye ni al profesor y mucho menos a sus procesos cognitivos como alumnos. Ambas actividades son completamente independientes. La tecnología es solamente un apoyo para y durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este punto es bien importante. Cuando nosotros utilizamos las TICs, ¿sí? Es necesario como alumnos que reflexionemos, procesemos la información, la analicemos y evaluemos la misma, ¿sí? Para que realmente haya un aprendizaje. Si nosotros nada más tomamos los recursos que nos está proporcionando el docente y hacemos como que los vemos, hacemos como que los leemos, ¿sí? Pero no analizamos perfectamente esa información, no vamos a adquirir un aprendizaje realmente significativo, no se nos va a quedar nada, ¿sí? Y mucho menos lo vamos a poder aplicar en el futuro. Estas son las referencias bibliográficas. El profesor que desarrolló esta investigación es Nayeli Rodríguez.